Bueno, como vieron, se van a habilitar las universidades y eso, así que el parcial el lunes lo vamos a hacer presencial. No, mentira. No tengo, antes de que me pregunten, no tengo la menor idea de qué va a pasar con eso. Si no, no me llegó nada de la facultad, este, no sé, sí, no nos asusten. Eh, no tengo todavía ninguna comunicación de la facultad de que vaya a cambiar nada. Sigue todo virtual. Sí, yo me imagino. Como mucho, que al final haya. Lo máximo que me imagino es un segundo parcial presencial, pero tal vez ni eso. Así que. Y lo que me imagino es tal vez el año que viene un cuatrimestre mixto, con algunas clases presenciales y algunas virtuales, no sé, me imagino yo, pero ya veremos. Así que bueno, sí, no se asusten. Desde Eh, el centro de estudiantes nos dijeron que estaba como confirmadísimo que, o sea, lo había determinado la facultad que el segundo por lo menos termina virtual. o sea, todo, Pero incluso exámenes, todo. sí, sí, o sea, que el segundo queda virtual, no sé qué pasará ponerle con los remanentes y ese tipo de cosas, por ahí eso sí pueden llegar a organizar para que sea presencial, pero en sí el dictado de clase de cuatrimestre es virtual, va. Ok. Eso salieron a decir, pero no sé si confiarme 100%, calculo que sí, Mira, igual por una cuestión de tiempo. te soy sincero, normalmente el centro de estudiantes suele, o sea, le suele llegar, le suele enviar a ustedes la información antes de lo que nos suele llegar a los profesores por otras vías, así que Ah, probablemente. bueno, entonces nos fiamos. Así que no te digo cien por Es lo más ciento pero lógico igual, ¿no? Porque ya. 95% de confianza, 90% de confianza. Ok. Bueno, así que nada, el mecanismo del parcial ya lo habíamos charlado, pero lo repito, es a las 11 menos 5 voy a estar subiendo la hoja con el enunciado a actividades en un PDF y van a tener un formulario, después en los vínculos, en la parte de consignas va a haber un vínculo, un form, donde ahí van a cargar el nombre, van a poner nombre, apellido, registro, le va a preguntar si necesitan certificado, que yo después se los envío, es el certificado virtual como todo lo de 2020 y después tienen la opción para cargar él o los archivos del examen. Si lo pueden cargar en un archivo, mucho más práctico. Si lo cargan en varios, ya les digo, son hasta 10. De última tendrán que hacer uno más, me avisan. Si una nueva carga, si se les pasa de 10. Y acuérdense de ponerle un nombre claro a los archivos para que yo sepa cuál es el primero, cuál es el último. Si es que hay más de un archivo. Eh, ¿Dudas de eso? 4. Uno de alguno de los temas de la primera parte, digamos, de la parte de repaso, que puede ser o de bondad de ajuste o de ¿cómo se llama? De no, Distribución sábado. conjunta Sí, y gracias. condicional. Sí, gracias. Sábado muy temprano. Distribución condicional y conjunta, etcétera, vectores aleatorios, digamos. Uno de la parte introductoria de procesos, de proceso de Markov, proceso estacionario, todas esas cosas que estuvimos viendo. O sea, la práctica uno, algo de la práctica 2 y algo de la práctica 3. Profe, te hago una Sí. consulta. En el Y caso de distribuciones, que sea como, un y ejercicio, distribuciones, como dice acá Matías, que también es algo que tienen que saber. sí, 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 sí. perdón, en el caso de que sea un ejercicio de bondad del ajuste, yo hay cosas que resuelvo con Excel en vez de buscar en tablas, Me pero pasan el capaz que no archivo. hago. Me pasa, si lo hacen en R Sí, o en Excel, me pasan el archivo o el script de R, si es un script, o si lo hacen en ok, Excel, el archivo de Excel, no con los resultados, sino que yo pueda revisar las fórmulas y eso, si hay un error, puedo ver de dónde viene el error, digamos. listo, Sí, listo, gracias. O sea, perdón, te pasaríamos Perdón. el archivo editable de Excel, digamos, sí, sí. ¿no? Sí. Además del O PDF, sea, el supongamos, de esa XLS, resolución manual. además del PDF, claro. Claro, eso me iba a preguntar, ¿se van a poder subir como si fuesen dos archivos Y separados? se pueden subir hasta 10 archivos. Por eso digo, Ah, si listo, alguien está no el llega, PDF si alguien con... llega a tener que subir imágenes y llega a tener más de 10 carillas, de última hace un nuevo formulario, una nueva carga y me avisa. ¿Sí? Traten de que no, pero bueno, si no queda otra, no importa. Listo, gracias. Bueno, ¿Horario de entrega? hasta ¿Cuál las, sería? hasta las 14 estoy incluyendo el tiempo de sacar la foto, de armar el archivo, de subirlo, de cualquier cosa.
Así que calculen que es hasta la 1:30 y tienen media hora para hacer todo el proceso. O sea, pueden subir hasta las 14. O sea, de 11 a 14. ¿Ok? Si tienen alguna duda del enunciado, sobre todo traten de leer bien todo al principio. ¿Sí? Si tienen, yo voy a tratar de estar atento todo el tiempo, pero sobre todo al principio, pues si hay alguna duda del enunciado o por el estilo, me mandan un mail. ¿Ok? ¿Algo más así de organización? Es con respecto a después del parcial, pero ¿ya hay algún como cronograma armado para la Lo estoy segunda armando, parte? lo Más estoy que nada armando. para las fechas Lo estoy del armando. segundo parcial y final. Lo estoy armando y lo que voy a tratar de hacer estos días, aunque queden algunos huecos con sí las fechas de los exámenes. Porque Listo, gracias. todavía no estoy seguro cuántos videos van a ocupar y eso, cuántos días, pero por el cuatrimestre pasado la verdad que fue distinto el cuatrimestre a más desorganizado, básicamente. Y entonces no estoy seguro de todo, pero aunque sea así voy a dejar, digamos, a lo sumo algo a confirmar y sí las fechas de los exámenes ya definidas. Así que en estos días ya las definimos. Bien. Profe, perdón, Sí. las demostraciones que vimos en clase, ¿pueden ser evaluadas en el examen? ¿No? Pueden ser evaluadas. Ok, y las que quedaron para ver, por ejemplo, hay varias clases Las donde que vos nos efectivamente, decías... las que específicamente dijimos, o que por ahí es un ejercicio de la guía o algo por el estilo, sí. Genial, gracias. Bueno, díganme con qué hay dudas. Entonces, Yo tengo una duda como teórica en realidad. O sea, yo entiendo cómo sacar la distribución límite y la distribución estacionaria, pero me marea la definición. ¿Me entendés? O sea, me confunde. estamos hablando de Markov, ¿no? Sí, Perfecto. de la IA 2. Sí, sí. O sea, yo en los ejercicios, digamos, cuando resuelvo, yo saco una y saco la otra, pero no entiendo bien la diferencia del concepto, me confunde. Ok, está bien la pregunta. A ver, pi es una distribución estacionaria si, y solo si, básicamente esto. Si mpi es pi. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que si en el momento t la distribución es pi, en t más 1 también va a ser pi. ¿Eso se entiende? Porque digo, si esto fuera p de t, un t cualquiera, ¿eh? m por p de t es p de t más 1. O sea que una distribución estacionaria es una distribución que si yo hoy tengo esa distribución, al siguiente periodo tengo la misma distribución. Y por lo tanto, al siguiente también, y al siguiente también, y a partir de ahí todos. Perfecto, o sea, como que no cambia. Una vez que entra en esa, no sale. Claro, una vez que vos te paras ahí, caes en esa distribución. Es una distribución estacionaria. Perfecto, y acá estamos hablando de que la M sería homogénea, o sea que no cambia. Sí, exactamente. Estamos hablando siempre de cadenas homogéneas. Perfecto. Perfecto. Ok, y porque a mí lo que me mareaba justamente era que anoté en la carpeta de las clases teóricas que como que en realidad pi estaba asociado, tenía que ser algún autovector del 1, ¿puede Claro, ser? vos pensás que lo que estamos diciendo acá es que la matriz por pi me da pi. Es lo mismo que decir que me da 1 por pi. Claro. O sea, si ese 1 que no estoy escribiendo, en realidad lo podés poner, entonces es como decir, bueno, es un autovector, pero del 1. Pero no necesariamente es el que cuando vos sacás, ponele la matriz por ahí, sacas uno y no es o sea, y no es una distribución porque no sé, porque tiene número negativo o porque no suma uno. Puede ser. A ver, tiene que ser un autovector. Ahí contesto las otras, pero ahora miramos las otras consultas que también son interesantes. Obviamente, digamos, a ver, pi es una distribución estacionaria si le pasa esto y además si es una distribución, ¿no? Eso desde ya. O sea, no cualquiera, y es una distribución. No cualquier autovector del 1, sino un autovector cuyas componentes sumen 1. Perfecto. O sea, algo que sea una distribución. Y que obviamente que las componentes sumen 1 y que te den números que son probabilidades. Pero obviamente eso pasa justamente por el teorema de Perron. ¿Sí? O de Ok. teoremas de provenios. Que vas a encontrar un autovector del 1 que tenga todos con el mismo signo y que entonces cuando
diría, estandarizadas, por decirlo de alguna manera, cuando haces que sea que Sí, sumen sí, sí. 1, te quede una destrucción. ¿Sí? O sea, Bien. tiene que ser un autovector del 1 y además tiene que ser una destrucción. ¿Se entiende? Perfecto, eso clarísimo. La Ahora, destrucción- ¿hay la relación destrucción con límite- el límite o no? Sí, la destrucción límite sí existe, porque puede no existir. La distribución estacionaria existe siempre. ¿Por qué? Piénsenlo un minuto, que no es para todos la pregunta. ¿Por qué siempre va a existir una distribución estacionaria? Por lo menos una. Porque, claro, porque el 1 siempre es un autovalor. Eso lo vimos que tiene que ver con que como las columnas suman 1, siempre el 1 resulta ser un autovalor y la definís. Si hay autovalor, hay autovector, van de la mano las definiciones. O sea que, como el 1 siempre es un autovalor en una matriz estocástica, siempre va a haber un autovector asociado al 1. Y por el teorema de Perron o por uno de los teoremas de Frobenius, según el caso, siempre va a haber un autovalor cuyas componentes sean todas no negativas y por lo tanto lo puedo estandarizar para que sea una destrucción. ¿Se entiende? O sea que siempre por lo menos una va a haber. ¿De qué va a depender que haya una o que haya más de una? En principio básicamente sería que haya una o que haya infinitas. De si el 1 es un autovalor simple o es un autovalor múltiple. ¿Sí? O sea, si el espacio asociado al 1 es simple o tiene dimensión 1, tiene dimensión más grande que 1. Ahí estamos. Pero no. Sí. No, pero es que a mí no me pasa, o sea, digo, en la resolución de los ejercicios hay algunos en los que ponele el autovector me queda con números negativos, el autovector del 1. Pero si te quedan todos negativos, porque vos buscas un autovector. No. ¿No? No, obvio, si te quedan todos negativos lo multiplicarías por un número negativo y ya lo Claro, convertís vos en sumás, positivo. te da menos 7, dividís por menos 7 y te quedan todos positivos. Claro, pero digo, si hay uno solo que es negativo, ahí ya cagaste. Sí, pero no te pasa eso. Ah. O sea, estoy pensando, a ver, sí te puede pasar, pero estoy dudando, a ver, porque... No, pues yo creo que tenía uno que pasaba Claro, algo de no se eso. puede... Sí, claro, pero a ver, no, la realidad es que, o sea, lo que dice el teorema existe. ¿Sí? No que cualquiera que encuentre va a ser... A ver, cuando sea simple, cuando haya uno solo, seguro va a ser o todo no negativo o todo no positivo, como el voto de Cobos. Con lo cual, digo, lo vas a poder acomodar sí o sí. Claro, el tema es cuando tenés los múltiples o que no es el único. Claro, vos ponele que tuvieras que uno es 1, 0, 0 y el otro es 0, 0, 1. Sí. Cualquier combinación lineal también es un autovector asociado al 1, con lo cual si vos lo restás te va a dar el 1, 0, menos 1. Sí, eso no te sirve. O sea que en realidad lo que... No, es verdad. En el caso múltiple no quiere decir que vos encuentres haciendo las cuentas... Yo, la verdad, me acuerdo en los cálculos que hicimos, no nos pasó, ¿sí? Pero no quiere decir que con las cuentas que vos hagas no te vaya a dar uno de estos. Lo que quiere decir es que con los... Vos, no sé, te encontrás este y No, este. ya me acuerdo, no fue con uno de la guía, lo hice con un Claro. ejercicio que Bueno, saqué de ponele los que te dan estos enunciados. dos, ponele que te dan estos, bueno, justo este sí, pero ponele que, no importa, ponele que te dieran este y, no sé, y este, no digo por lo menos, bueno, ponele que te dieran estos dos, te tenés que buscar una combinación lineal donde sean todos positivos, todos no negativos o todos no positivos, ¿sí? Por ejemplo acá, si a este le restás este, no. Bueno, no sé, hay que ver, a lo mejor no se puede porque los tiré así al aire. Pero tiene que haber una, entonces tenés que buscar una que funcione. Ok. Sí, esa sería un poco la idea. La distribución límite sí existe, porque por decir, o sea, insisto, la distribución estacionaria siempre hay por lo menos una. En el caso en que sea simple, hay una sola, exactamente. ¿Sí? Porque hay infinitos autovectores, pero todos cuando los normalizás te terminan dando la misma distribución. Cuando es múltiple, ahí tenés infinitas. ¿Sí? Que básicamente forman bueno. Y la distribución límite sí existe, porque puede no existir, es el límite de PDT. ¿De qué depende la distribución límite? Bueno, del límite cuando t tiene infinito. Depende de la matriz de probabilidades de transición y también de PD0, ¿no? Porque esto es el límite de Sí. m a la t, el límite cuando t tiende a infinito, de m a la t por PD0. ¿Ok? Eso puede existir o puede no existir.
¿Qué relación hay entre los dos conceptos? Bueno, la distribución límite, si existe, es una distribución estacionaria. ¿Sí? Y eso se prueba fácil, porque si vos tomas el límite de acá, si vos tomas el límite de esta igualdad, Sí. ¿sí? A vos te queda que si la distribución límite es, no sé, llamala L, si le querés poner un nombre de límite, o P infinito, podemos ponerle. Supongamos que existe la distribución límite, vos tomás límite acá, la M es constante, queda afuera, el límite de esto es M por P de infinito. O sea, M por la distribución límite. Sí. Y el límite de P de T más 1, que es... También es P de infinito, por más que esté uno adelantado, también tiende a P de infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué te queda? Que M por P de infinito es igual a P de infinito, o sea que P de infinito es una distribución estacionaria. Ok, ¿Se perfecto. entiende? ¿Puede existir alguna distribución estacionaria que no sea con el autovector asociado al 1? No, porque la definición de distribución estacionaria es la Tiene que ser distribución con de el uno. autovector asociado al 1. Listo, perfecto. Clarísimo, gracias, profe. De nada. Ahí veo varias preguntas, esperen que voy contestando por orden. Dejo la de las clases para después, antes así no salimos de esta parte de estacionalidad y eso. Me pregunta Juan Cruz que si P sub I es P de el reloj, que es 0. P de 0, perfecto. Si el proceso es estacionario, sí. Básicamente, si P de I, si todos los P sub I son P de 0. Si pi. Perdón, me cuesta a veces me. Si pi, me gusta Juan Cruz. ¿Qué pasa si pi? O sea, si P de 0 es igual a pi. Creo que esa es la idea de la pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si P de 0 es una distribución estacionaria? Bueno, si P de 0 es una distribución estacionaria, P de 1 va a ser también pi, P de 2 va a ser pi, y todos los P de t van a ser pi, y por lo tanto es un proceso estacionario. ¿Sí? Porque después, para que sea un proceso estacionario, habría que ver que las funciones de distribución conjunta finitas, etcétera, pero se puede probar que sí. Básicamente, las distribuciones conjuntas finitas se arman usando la matriz de probabilidades de transición y sí. Exacto. Como que si empiezo en una distribución estacionaria, listo. Ahí sí, la estructura de probabilidad del proceso va a ser siempre la misma. Eso, de hecho no es particularmente interesante, pero sí. Pueden pasar otras dos cosas cuando hay límite. Puede pasar que yo tenga que yo empiece en una distribución que no es pi, pero que después de una cantidad finita de pasos caiga en pi. ¿Sí? Puede pasar que yo tenga tal cosa, y de repente la tercera me da pi, me da una distribución estacionaria. A partir de ahí la distribución se queda quieta. El proceso no es estacionario, pero si le saco tres términos, sí, me queda como si fuera estacionario. O el otro caso más usual es cuando empiezo una distribución que nunca termina en la distribución estacionaria, pero sí va tendiendo. ¿Sí? Y después obviamente los casos donde no hay distribución límite. Que depende básicamente de cuál es el P de 0. Porque, digamos, dado una M, como siempre hay por lo menos una distribución estacionaria, siempre hay por lo menos una opción para P de 0 que hace que haya límite, que es poner pi. ¿Sí? Y también hay otras. Pero bueno, sabemos que hay casos después cuando hay autovalores maximales que no son el 1, donde puede dar que converge o que no converge. Lo de las instrucciones iniciales, ahora vamos. Lo de la combinación lineal de uno de las. Ok, ahora vamos a la periódica. Me habían preguntado, tengo una duda también de conceptos. Si por ejemplo la clase de 3 es 3, entonces sería aperiódica, porque de i igual a 1, sí. Lo que pregunta Ana. ¿Sí? Si la clase de 3 es solo el 3, a ver, déjame pensar. Si la clase del 3 es solamente el 3, quiere decir que el 3 está comunicado solamente con el 3. Que esté comunicado solamente con el 3, quiere decir que el 3 vuelve al 3 y, no voy a poner acá, sino así pinta más luz, que el 3 vuelve al 3
y que eventualmente se puede ir y no volver. Sí, eso sería lo que significa que esté conectado. Con lo cual, la única manera de que, digamos, si en un momento estoy en 3, digamos, siempre en un paso vuelvo al 3 o me voy y no vuelvo nunca más. O sea que sí, el periodo ahí sería 1. ¿Sí? El periodo de esta clase sería 1. Recuerden que el periodo en realidad es el mismo para todos los elementos de una clase. O sea que el periodo sería 1 en ese caso. Exactamente. Y pero si voy siempre con el mismo periodo, ¿por qué esa periódica? Me parece que es más un juego de palabras que otra cosa. Sí, o sea, se dice aperiódica si el d sub i es 1 y se dice periódica si el d sub i es mayor a 1 y entonces existe periodo 2, periodo 3. Sí, es una definición así. O sea, es como que no es periódico si... No sé, sí, es un juego de palabras. O sea, es un tema de definición. ¿Sí? Como que lo de periódico tiene interés en esto de que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Uno podría decir, si hago algo todos los días, ¿es periódico? ¿Qué sé yo? No sé. Busquemos en un diccionario a ver qué significa. ¿Sí? Pero por ahí es como que el sentido de periódico es, bueno, lo hago todos los lunes. ¿Sí? Pero es una cuestión de definición. Si D sub i es 1, se dice que es aperiódica. Si D sub i es mayor a 1, se dice que el estado y la cadena y la clase, digo, es periódica. Entonces, Claro, es como sí. ignorar la palabra más que otra cosa. Sí. O sea, después nos podemos poner a discutir la semántica de qué significa periódico y aperiódico. Porque aperiódico por ahí suena más a... Como que no hay, no sé, tipo, algo que haces a veces, pero hay regular, ¿sí? Pero bueno, acá significa esto. O sea, sí, aperiódico significa que D sub i es 1. Me preguntan acá, no sé si... Porque dicen, explicar cuándo es periódica o aperiódica. No sé si con esto lo contesté o si prefieren que diga algo más. No sé si lo podríamos ver capaz con una clase comunicante con más elementos, o sea, no solo uno, o hacer un grafo y ver, no sé, capaz que con un ejemplo me queda más claro. 3, 4, 3 va al 2, 2 va al 4, 4 va al 3, 1 va al 2, al 3, y 2 va al 3. Y 4 va al 5 y 5 va al 4. ¿Ok? Entonces, clase comunicante del 1. Pensemos. ¿El 1 está comunicado con el 2? ¿Puedo ir del 1 al 2 y después volver al 1? No, No, sí, solo puedo ir al 2. No puedo, ¿no? O sea, no está comunicado con nadie el No 1, está porque comunicado nadie con vuelve. nadie, exacto. O sea que el 1 en realidad es un estado... O sea, la clase comunicante del 1 es vacío. ¿Sí? Es un estado sin retorno. ¿Sí? Estado sin retorno. ¿Ok? Clase comunicante del 2. Estaría comunicada con el 3, con el 4. Ok, con el 3 voy y vengo, Con con el el 4 5. voy y vengo. Y con Y el 5 también, ¿no? Con el 5 voy en 2 y vuelvo. Y con el 1, Y En vuelvo 3 también. Vuelvo en 1, 3. 2, 3, claro. Pero al 1 no puedo volver nunca, ¿no? Con lo cual, si el 2 está comunicado con el 3, el 4 y el 5, y consigo mismo, porque puedo del 2 ir al 2, ¿sí? Está también comunicado consigo mismo.
obviamente esta también es la clase comunicante del 3, del 4 y del 5. ¿Sí? Tengo una clase comunicante y un estado sin retorno. ¿Ok? ¿Cuál es el periodo de cada uno de estos y de cada... y por lo tanto el periodo de la clase comunicante? Todos tienen el mismo periodo. Fíjense que no hay, en ningún caso, hay manera de ir de 1 al mismo paso. Por ejemplo, yo del 2 no puedo ir al 2 en un solo paso. ¿Eso estamos de acuerdo? O sea, Sí, sí. Sí, P sí. sub 2, Porque ¿qué pasa sería por esto? el P sub 4. 2, 2, o si quieren P sub 2, 2, 1, que ese 1 a veces no se escribe, pero digo, la probabilidad de transición en un solo paso del 2 al 2 es 0. ¿Ok? Porque no hay flechita, no hay rulo en el 2. Entonces, ¿eso implica que es periódica la cadena? O sea, que es periódico el estado. Claro, puede ir en otra cantidad de pasos, pero eso no significa que es periódico. ¿Sí? Lo de periódico es algo más sutil. Porque acá sí puedo ver cuáles no son 2. Por ejemplo, P sub 2, 2 en 2 pasos sí, también es 0. No hay manera de ir en 2 pasos. Ah, no, perdón, no es 0 en 2 pasos. ¿No? Sí, porque vas por el 4 y el 3 o bueno, pero puedo ir al el 3 y volver. 3, digamos, sí, sí. Pero puedo ir al 3 y volver, o sea que P sub 2, 2 no es 0. Básicamente P sub 2, 2 es la probabilidad de ir del 2 al 3 por la probabilidad de ir del 3 al 2. ¿Lo ven? P sub 2, 2 en 3 pasos tampoco es 0, que puedo hacer 1, 2, 3. Bueno, eso ya implica que sea periódica, porque tengo que D sub 1 es 0. No, perdón, D sub 1 es... ¿Cómo habíamos definido? Ya me olvidé la notación. No, esto es... lo habíamos definido como el... O sea, el D sub 2, que es el D del estado 2, va a ser el DCM entre 2, 3 y muchos más. ¿Sí? O sea, entre todos los que no son 0. Tampoco es 0 en 4, tampoco es 0 en 5. Bueno, y así. Pero ya entre 2 y 3, digamos, el mínimo común divisor es 1. ¿Sí? O sea que es aperiódica. ¿Se entiende? Porque insisto, si bien no puede ir y volver en un solo paso, el hecho de que este divisor común mayor me dé 2 y 3, o sea, me dé 1, significa que a partir de una cierta cantidad de pasos yo voy a poder, en toda la cantidad de pasos siguientes lo voy a poder hacer. Acá justo creo que ya a partir de 2 ya se pueden todos, ¿sí? Ya son todos distintos de 0. Pero muchas veces me va a pasar que por ahí el de 2, no sé, muchas veces me va a pasar que, digo, en cadenas con muchos más estados debería ser, digo, para que vean por qué hay una definición tan complicada, porque al final cuando uno trabaja siempre con 3, 4 estados, parece que es todo innecesario, ¿sí? Pero piensen, no sé si alguien le pegó una ojeada al paper ese que les mencioné la otra clase. Ahí había, según la cantidad de subcategorías de clasificaciones de riesgo que se elijan, había, no sé, una matriz en un caso creo que tenía 10 estados o 15, o sea, tenía un montón. Entonces, ahí pueden pasar cosas un poco más interesantes. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, que P221 es 0, P222 también es 0, y así hasta que llegó, por ejemplo, a P227, esa ya no es 0. Y después siguen siendo 0, 8 y un montón más, hasta que llegó a P22, no sé, 20. ¿Sí? Esa ya no es 0. Esa es distinta de 0. Todas las anteriores son 0, salvo el 8 y el 20. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el D sub 2, es decir, el periodo del estado 2? Bueno, va a ser el MCD, el DCM, como quieran escribir, entre 7, 20 y muchos más. ¿Sí? Como 7 y 20 no tienen ningún divisor común, ¿sí? También es todo a 1. O sea que por definición esto es aperiódica.
¿sí? Ahora, ¿qué implica en la práctica que sea periódica? Es decir, que esto me dé 1. Que si yo sigo ahora viendo cuáles son 0 y cuáles no, ¿sí? Es decir, en cuántos pasos tengo chance, exactamente tengo chance de volver, van a seguir apareciendo ceros, ¿sí? Y no ceros. Pero el hecho de que sea aperiódica me garantiza, y esto tiene que ver con lo que les comenté la otra vez de las ecuaciones diopánticas y que bueno, no importa, ¿sí? Se puede probar, ¿sí? Que como es aperiódica, a partir de algún momento, todas van a ser distintas de 0, ¿sí? O sea, puede ser que en un paso no se pueda, en 2 tampoco, en 3 tampoco, en 4 se pueda en 7, no se pueda en 8, en 9, ni en 10, ni en 11, ni en 19, pero sí en 20. Probablemente no se va a poder en 20, bueno, en 21 sí se va a poder. ¿Por qué? En 21 pasos sí se va a poder. ¿Por qué? Recuerden que es probabilidad de... Porque es múltiplo de 7, claro, porque es hacer en 7, en 7 y en 7, entonces va a ser en 21. O sea que para 21 sí, como 21 es 3 por 7, se puede. Para 22 probablemente no se va a poder, ¿sí? Porque tendría que escribir el 22 como una combinación lineal con coeficientes enteros del 7 y el 20, y no se puede. Para 23 creo que tampoco. Seguís así hasta que llegás a que para 27... Perdón, se puso, era 21. Para 27 se puede. Porque 27 es 20 más 7. Entonces hago un ciclo de 20, un ciclo de 7. Ahora te contesto, Belén. Como 27 es 20 más 7, se puede. Como 28, o sea, hago un ciclo de 20 y un ciclo de 7 y llego. Como 28 es múltiplo de 7, hago 4 ciclos de 7 y se puede. Y así sigo, 35 también se va a poder, 34 también porque es 20 más 14, 40 se va a poder porque es 2 por 20. Bueno, y van a ver que van a empezar a aparecer cada vez más que sí se pueden, ¿sí? A partir de algún momento todos se van a poder, ¿sí? O sea, a partir de algún momento ya no va a haber ninguno más que sea cero, que yo ya no, para este no se puede. Eso es lo que implica que sea aperiódica. ¿Qué implica que sea periódica? Pongámosle que esto no pasa en el 20. ¿Hasta ahí se entendió lo de periódica? ¿Sí? Hay un momento a partir del cual todos se van a poder hacer. Es decir, todas las P, a partir de... Cuando es aperiódica, existe un K tal que P sub 2, 2, bueno, estamos hablando de que el 2 sea aperiódico, ¿no? Existe un K tal que P sub 2 de K es distinto de 0 para todo T, para todo K, no, tal que P sub 2, 2 T es igual a 0 para todo T mayor o igual a K. Esa es básicamente la idea, ¿sí? A partir de algún momento, ninguno es 0. ¿Estamos? ¿Qué pasa si es periódica? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si es periódica con periodo? Pongamos que en 7 es 0, pero en 8 no. Y en 9 sí es 0. Y recién vuelve a dejar de 0 en 20. ¿Sí? Ahora va a ser el DCM de 2, de 20 y de muchos más. ¿Sí? ¿Cuál es el DCM entre 2 y 20? Es 2, ¿no? Está bien. Ojo que para estar seguro de que el DCM de 2, 20 y todos los que sigan es 2, nunca tiene que aparecer acá un impar. Si en algún momento a mí me aparece, yo tengo una matriz enorme, y ahí podría pasar, y me resulta que P22 de 25 también es distinto de 0, y cuando meto el 25 ya me da 1 y va a ser aperiódica. Y a partir de algún día van a ser todos distintos de 0, estas probabilidades. ¿Ok? Las probabilidades de retorno, digamos. Ahora, si todos los que aparecen después son todos pares, yo sé que el DCM va a ser 2. ¿Qué significa que el DCM sea 2? Bueno, misma idea, pero el 21 obviamente no se puede. El 22 tampoco, porque no lo puedo armar. El 23 tampoco, etcétera, pero sí puedo el 24. ¿Por qué puedo el 24?
¿Qué pasa con el 24? Piensen que ahora son... Perdón, yo acá puse 2. Ah, perdón, estoy diciendo una pavada. Puse 2, pero no sé por qué puse 2, Acá tenía que haber puesto 8 y 20. ¿Ok? Esperen un minuto, no, pero yo dije 2 y era... Sí, con el 22, si fuera el 2, si era 2 sí se podía, pero no, era el 28, o sea que estoy haciendo todo mal. ¿Cuál es el divisor común mayor de 8 y 20? Es el 4, ¿sí? No es el 2. Mejor, así es un ejemplo más raro. Sí, es el 4. Supongamos que acá después no aparece ninguno, o sea, supongamos que todos los que aparecen acá también son múltiplos de 4. ¿Sí? Supongamos que no vuelve a aparecer un no múltiplo de 4. ¿Sí? Ya sea par o impar o lo que sea. ¿Sí? Si todos los que aparecen ahí después también son múltiplos de 4, el periodo va a ser 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El 24 no se puede, el 24 se puede, sí. ¿Por qué? Porque ahora son el 8 y el 20 los que no son 0. ¿Sí? El 24 es múltiplo de 8, entonces el 24 se puede porque es 3 por 8. ¿Sí? Hago 3 ciclos de 8 y vuelvo al mismo estado. El 25 obviamente no se puede. 26 tampoco, 27 tampoco. El 28 sí se puede. Porque el 28 es 20 más, es 8 más 20. O sea, es 1 por 8 más 1 por 20. Hago un ciclo de 8 y un ciclo de 20 o al revés y vuelvo. ¿Sí? No se puede el 30, pero sí se puede el 32. Porque el 32 es 4 por 8. Y bueno, y así puedo de vuelta ir viendo cuáles se pueden y cuáles no se pueden. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Van a seguir apareciendo algunos que se pueden y otros que no. O sea, van a seguir apareciendo probabilidades de retorno positivas y negativas. Y a partir de algún momento van a ser no negativas todas las que sean de múltiplos de 4. ¿Se entiende? Al principio no son todos los no. Al principio no es así porque el 4 no está, el 8 sí, el 12 y el 16 no, el 20 sí, el 24 sí, el 28 sí, bueno, a lo mejor acá ya quedó. ¿Sí? Hay que ver, ¿el 36 se puede? El 36 se puede, porque es 20 más 2 por 8, ¿sí? Podrían haber aparecido más huecos en el medio, pero básicamente a partir de algún momento todos los que sean múltiplos de 4 van a tener probabilidad de retorno distinta de 0, ¿sí? Medio lo que pasa en las aperiódicas, pero en vez de todos, bueno, cada 4. ¿Se entiende? O sea que puede haber cierta irregularidad al principio, pero a partir de algún momento la cadena se comporta de manera que, si es aperiódica, bueno, que todas las probabilidades de retorno de ahí en adelante, de cualquier cantidad de pasos, son no nulas, o si es periódica, de que todas las que corresponden a ese periodo, todos los múltiplos del periodo, pasa lo mismo, ¿sí? Pero al principio puede haber algunos que no caigan en la definición. Por eso digo que no alcanza con ver, por ejemplo, para darse cuenta que esto es aperiódico, no alcanza con ver que el 2 no puede volver a sí mismo en un solo paso, porque esa no es la definición de aperiódico, ¿sí? Es un poco más sutil la definición, ¿sí? En algún momento las cosas se acomodan y es posible volver al 2 en esta cadena, ¿no? En cualquier cantidad de pasos a partir de cierto valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende más o menos la idea? Digo, casos con números tan grandes no les van a aparecer nunca, digamos. Piensen que nuestras cadenas siempre tienen 3, 4, como mucho 5. O sea que no... Sí, decime, Paul. ¿Por qué es 4 y no 2? Porque el DCM, el divisor común más grande que hay entre 8 y 20 es el 4. ¿Sí? Y eso lo que hace es que sea mentira que todos los múltiplos de 2 a partir de algún momento se van a poder escribir. ¿Sí? Tiene que ver con una propiedad matemática del divisor común mayor. ¿Sí? Tiene que ver con que el divisor común mayor siempre se puede escribir como combinación lineal de dos números. O sea, el divisor común mayor entre dos números siempre se puede escribir como una combinación lineal con coeficientes enteros. No, acá es el máximo. Es el máximo, por eso. Cuando te da 1 es porque no hay otros divisores en común que el 1. Entonces, yo te pongo
3 y 4, bueno, el único que tiene en común es el 1, por eso es el 1. ¿Se entiende? Ah, listo, perfecto. No, ese es el más grande. Claro, claro. No, no es eso. O sea, el 1 es cuando no haya otro más que el 1, que obviamente siempre está. Belén me había preguntado si M es regular. Decir que si M es regular, entonces es aperiódica reducible. Sí, la definición de regular para el caso finito es aperiódica e irreducible. Sí, sí, es lo mismo. O sea, regular es lo mismo que decir aperiódica e irreducible en el caso finito, en el caso de cadena finita, o sea, con una cantidad finita de estados. Perfecto. ¿Me salté algo? ¿Se entiende más o menos la idea esta? Ah, perdón, y por las dudas, si no es regular, ¿puedo decir que no es aperiódica ni irreducible o no? No es alguna de las dos cosas. Ah, listo. Podría ser una sí y la otra no, porque así todo no sería regular, porque para ser regular tenés que tener las dos. Listo. Entonces, aperiódica reducible no es regular. Periódica irreducible tampoco es regular. Y periódica reducible tampoco. Es como que tenés 4 combinaciones, hay 3 que no son y una que sí. ¿Se entiende? Claro, con una que no se cumpla ya es suficiente para No decir es que no es regular. regular. Tiene que pasar las Ok. dos. Sí. Genial. Gracias. Y además, acuérdense, no vimos ejemplos y lo vimos más como una cuestión teórica para que sepan que existe, pero acuérdense que la definición de regular en cadenas infinitas es en realidad que sea aperiódica, irreducible y recurrente. ¿Sí? Pero en el caso finito todo eso no importa. Bueno, ¿qué más? Escucho. Ah, yo te había consultado si podemos ver rápido, no sé si hay tiempo, lo de las distribuciones iniciales tales que P sea convergente, P de T. ¿Hacer un ejemplo? Sí, porque yo entiendo que lo último tiene que ser 0, o sea, cuando hacemos alfa por el vector, pero no sé, es como que no lo termino de entender. Ok, a ver, digo, para no tener que hacer lío de poner a pensar una matriz, suponete que vos tenés, lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a menos 1, lambda 3 igual a 1 medio. ¿Sí? Y que tenés como autovectores asociados el 1, 1, 1. Por ahí estoy diciendo una pavada, pero bueno, sigamos. Al menos 1, que yo, el 1, 0, menos 1, y acá el 0, 1, el 1, menos 1, 1. ¿Ok? Vos vas a querer, para que una distribución inicial te lleve, para que hallar P sub 0 tal que el límite de P de T exista, ¿sí? Vos necesitas que si P de 0 la escribís como alfa, o bueno, pongamos alfa por B1 más beta por B2 más gamma por B3, ¿qué necesito que pase? Para que P de 0 me lleve a una distribución límite. Era que gamma sea 0. ¿Por qué gamma? No, me acuerdo porque lo vi en la clase, pero por eso no lo entiendo bien. Último necesariamente, en realidad es el que es quién. Es beta. Ah, beta, dicen ahí. ¿Por ¿Por qué es beta? Porque beta corresponde porque beta está con el B sub 2 y el B sub 2 es un autovector asociado al menos 1. Y el que me trae es el menos 1. Okay. ¿Sí? Que es que cuando yo multiplico por M me aparece el menos 1 en la T.
Sí, ¿Te acuerdas que habíamos visto la cuenta que y ahí es cuando va a depender de... claro, P de t va a ser Ahora sí. alfa por 1 a la t por b sub 1, porque el b sub 1 está asociado al 1, más beta por menos 1 a la t por b sub 2, porque el b sub 2 está asociado al menos 1, más gamma por, por 1 medio a la t por b sub 3, porque el b sub 3 está asociado al 1 medio. Entonces, cuando t tiende a infinito, todos los que tengan módulo menor a 1 se van a 0. No importa si son positivos, negativos, complejos. Si tienen módulo menor a 1, esto tiende a 0. O sea que todo este término va a tender a 0. El que tiene el número 1, 1 a la t es 1. O sea que esto tiende a alfa por b1. ¿Sí? Y el único que me va a generar problemas, en este caso, va a ser el menos 1 a la t, porque ese tiene módulo 1, pero no es el 1. Entonces oscila. Me dan 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Sí? Entonces yo lo que necesito es sacarme de encima este término. ¿Cómo lo logro? Haciendo que beta sea 0. ¿Sí? Si tuviera otro autovalor de módulo 1 que no es el 1, i menos i o cualquier otro, también tendría que la constante correspondiente sacármela de encima. ¿Sí? Ah, listo, creo que no lo terminaba de entender porque no veía lo del autovalor, era como que no Es veía eso, eso. vos tenés que ver con eso. O sea, lo que no te tiene que aparecer en la combinación lineal es el autovector que está asociado al menos 1, a la i, a la menos i, a cualquiera que tenga en módulo 1, que no, salvo el 1, que no, el 1 te trae problemas porque el 1 va constante. Claro, sí, sí. ¿Sí? Es eso. Buenísimo. Listo. O sea, básicamente tiene que ser de esta forma. Y el alfa es fácil de calcular, en este caso, acuérdense, lo habíamos visto la otra vez en el ejemplo, ¿por qué? Porque el límite de esto, en el caso que este no aparezca, ¿cuánto va a dar? El límite. Suponiendo que beta es 0, ¿no? ¿Cuánto da el límite? Si beta 0 existe, ¿sí? Y da Alfa 1, B1. alfa B1. Exacto. Sí, alfa B1. Da esto no está, y este tiende a 0. Entonces, como da alfa B1, es decir, alfa por el 1, 1, 1, esto además se supone que es una distribución. ¿Sí? Entonces, si los P de t son distribuciones, el límite también. Así que básicamente alfa tiene que ser un tercio, ¿para qué? Porque es la suma de eso. O sea que alfa ya sé que es un tercio. ¿Sí? Y si sé que alfa es un tercio, básicamente va a ser P de 0, va a ser un tercio, un tercio, un tercio. O sea, alfa por B1, este se hace 0, más gamma por B3. O sea, más gamma por este de acá. Más gamma por 1 menos 1, 1. Y lo único que tengo que tener en cuenta es que un tercio, esto me da, entonces, un tercio más gamma, un tercio menos gamma, un tercio más gamma. ¿Sí? Entonces, cosas que tienen que pasar. Yo creo que acá normalmente se iría el gamma. Ahora, fíjense que los valores los inventé. Le voy a poner un 2 acá. ¿Sí? Porque fíjense que los tiré así en el aire. En realidad, creo que debería caber un 2. ¿Sí? Y entonces, si yo sumo todo esto, ¿qué me da? Me da 1, ¿sí? Fíjense que, o sea que independientemente del valor de gamma, eso suma 1. Ahora una aclaración más. Independientemente del valor de gamma, ¿esto es una distribución? Si gamma es 0, no, si gamma es 0 te da un tercio, un tercio, un tercio. Lambda, ¿qué lambda? No entiendo. ¿Del autovalor?
Si el autovalor fuera 0, claro, No, pero si el autovalor es 0, es el mismo argumento, ¿eh? Si el autovalor es 0, igual vos le podés poner acá gamma por B sub 3. Y ese en un paso va a desaparecer. Pero no te impide ponerlo en la distribución inicial. Vos querés encontrar todas las posibles distribuciones iniciales tales que hay límite. Entonces, si bien en el primer paso este término va a desaparecer, vos lo podés poner. ¿Se entiende? O sea que no cambia. El razonamiento es, yo tengo que cancelar, término tan de moda, tengo que cancelar básicamente a los que son autovalores maximales que no sean el 1. ¿Sí? Al menos 1, i, menos i, cualquier otra cosa que tenga módulo 1. Esos son los únicos que me tengo que sacar de encima. Fíjense que esto suma 1. Entonces, para cualquier valor de gamma, esto es una distribución. No. ¿Por qué? No, perdón, no es porque puede ser negativo, Claro. digamos. Puede ser negativo o puede ser mayor a 1, claro. O sea, Claro. tienen que ser probabilidades. Entonces, un tercio más gamma, que tanto el primero como el último, tiene que estar entre 0 y 1. Y un tercio menos 2 gamma, también tiene que estar entre 0 y 1. ¿Sí? Si acomodan eso, les queda que gamma tiene que estar entre menos un tercio, o sea, resta un tercio en todos lados, entre menos un tercio y 2 tercios, y acá, bueno, tampoco es tan difícil, pero me fui acá. Paso en un tercio, me queda menos un tercio, menor o igual a menos 2 gamma, menor o igual a 2 tercios, ¿sí? Porque resto un tercio en todos lados. Y ahora tengo que multiplicar por menos 2, dividir por menos 2, o sea que acá me queda menos un tercio, ¿no? Sí, divido por menos 2, me queda menos un tercio, pero al revés me queda, o sea que me queda de este lado. Porque tengo que dar vuelta. Y acá me queda un sexto. O sea, sí acomodo. Entonces, como tienen que pasar esas dos cosas, tiene que ser mayor o igual a menos un tercio. Y como tiene que ser menor o igual a 2 tercios, pero también a un sexto, la que vale es esta. ¿Sí? Porque también incluye que sea menor o igual a 2 tercios. ¿Sí? O sea, básicamente cuando llego a menos un tercio es cuando esto me da 0, 1, 0. ¿Sí? Eso es como un extremo. Después ya estos dos se me harían negativos. Y en el otro extremo, cuando esto llega a un sexto, este está ok, este me da 0 y este está ok. Ya para más grandes que un sexto, este se me hace negativo. Si bien estos pueden seguir creciendo, se me haría negativo, entonces ya está. O sea que todas las posibles distribuciones iniciales para las cuales existe distribución límite son las de esta forma, con gamma entre menos un tercio y un sexto. ¿Sí? Son infinitas. ¿Sí? Son infinitas distribuciones iniciales que me llevan a eso. Pero hay muchas otras que me llevan a que no haya límite. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué más? Cuéntenme. ¿No hay más dudas? ¿Hay dudas? ¿No hay más dudas de nada? Yo tengo dudas, pero no sé si alguien también quiere preguntar. Nadie está preguntando, así que dale. A mí no me queda clara la función de autocovarianza.
Sí. de un ejercicio puntual que lo hicimos medio rápido y capaz no lo puedo ver por eso y es el 3B. De la práctica Ahí 1. Claro, sí, Ok, de procesos estocásticos. perfecto. A ver, espera que la abro. Porque me asusté, estaba viendo la carpeta donde tengo guardadas todas las prácticas y decía la carpeta está vacía. Casi colapso. No sé, después actualicé y apareció. A ver. Ok. 3B. Ok, el que era así, el proceso de medias móviles se llama. Teníamos el conjunto de índices son los enteros, los epsilon son BA y D, con esperanza igual a 0 y varianza sigma cuadrado. Sigma cuadrado de epsilon. Y xt se define como epsilon t menos 0,5 epsilon t menos 1, que forma parte de lo que podemos llamar procesos de medias móviles o procesos MA. Y este era estacionario en sentido débil, lo habíamos probado calculando precisamente la esperanza, digamos, la mu de t, sigma cuadrado de t y las autocovarianzas. Mu de t fácil ver que da 0, porque es la esperanza de esto menos la esperanza de esto, que es 0. Mu de t, que es la esperanza de xt, está 0. ¿Sí? No depende de t, es estacionario en medio. Así que repasamos un poquito. Sigma cuadrado de t, es decir, la varianza de xt, daba por independencia entre los c sub t, daba la varianza de esto más la varianza de esto, era 1 más 0,25, era 1,25 por la varianza de los epsilon, que es sigma cuadrado de epsilon. No depende de t, estacionario en varianzas, y queríamos ver las autocovarianzas. ¿Sí? Entonces, gamma sub t de h, por definición es la covarianza entre xt y xt más h. Esa es la definición. En contextos donde ya sabemos que esto no va a ser no estacionario, muchas veces se le llama gamma de t más h, es decir, gamma de este subíndice y este subíndice. O gamma de s y t, y acá se pone una s y acá se pone una t. ¿Sí? O sea, con dos cosas. Pero acá la vamos a llamar así porque la idea es que esto va a ser estacionario, para distinguir la tilde h, ¿por qué? Porque esto va a ser estacionario en autocovarianzas si no depende de quién. De la t. ¿Estamos? Pero estamos de acuerdo que puede depender de h, puede variar cuando varía h. ¿Sí? Lo que no tiene que variar es cuando varía t, para que sea estacionario. ¿Sí? En contextos en los que uno ya sabe que el proceso no es estacionario, por ejemplo, los procesos de Poisson, ¿sí? Yo ya sé que el proceso no es estacionario. No es estacionario en media, para empezar, o sea que ya no es estacionario. Ahí muchas veces se habla de covarianza de gamma de ST, por ejemplo, porque ya directamente como que es más fácil pensarlo de esa manera. ¿Sí? Pensarlo de covarianza entre tal cosa y tal cosa, no entre tal cosa y tal cosa más tanto. ¿Sí? Todo depende del contexto y de qué es más útil en cada situación. O sea, existen las dos notaciones y tienen que conocerlas las dos. ¿Sí? Pero después, cuando uno supone que va a ser estacionario, o cuando es estacionario, resulta mucho más cómodo esto porque, ¿qué pasa? Como mu de t no depende de t, le llamo directamente mu. Como sigma cuadrado de t no depende de t, le llamo directamente sigma cuadrado. O sigma cuadrado de x, si quiero aclarar que el proceso, que es el proceso x. Si gamma sub t de h no depende de t, a esto lo voy a llamar gamma de h. ¿Sí?
pero de la H sí puede depender. Entonces, por eso es que se usa esta notación normalmente cuando el proceso es estacionario o uno piensa que es estacionario. O está tratando de ver si es estacionario, en todo caso. Entonces, vamos a hacer esta cuenta. Si borro esto, pues ya no... ok. A ver. La covariancia entre xt y xt más h es la esperanza de xt por xt más h menos la esperanza de xt por la esperanza de xt más h. ¿Sí? Definición de covarianza. ¿Pero qué pasa con estos? Son 0. Dan 0, exacto. O sea que, en realidad, en este caso, en otros casos veremos qué hacemos. En otros casos, si no fuera 0 la esperanza, pero es constante, normalmente lo que vamos a hacer es centrar el proceso. Es decir, restarle la esperanza y estudiar el proceso centrado. Es decir, el proceso, le resto la media y me queda un proceso que igual tiene esperanza 0. ¿Sí? Eso después cuando veamos series de tiempo. Pero básicamente, en este caso, podríamos decir que me alcanza con hacer directamente la esperanza de xt por xt más h, no porque esta sea la definición de covarianza, sino porque en este caso es lo mismo porque la esperanza es 0. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, alcanza con que uno de los dos es 0. Entonces, lo que yo quiero hacer es la esperanza de xt por xt más h. La esperanza de xt por xt más h es la esperanza de xt, es esto. O sea, me voy a los epsilon. Y xt más h es todo esto, lo tengo que correr h, o sea que va a ser e sub t más h menos 0,5 por e sub t más h menos 1. O sea, o e sub t menos, sí, e sub t más h menos 1. ¿Ok? ¿Ahí estamos? ¿Sí? Y entonces, ¿qué me da esto? Bueno, me da la esperanza de e sub t por e sub t más h. Después autor distributiva y obviamente la esperanza la podría hacer en un paso y después aplicar la esperanza, pero lo hago todo en uno. Tendríamos e sub t por menos 0,5 e sub t más h menos 1, va a quedar menos 0,5 por la esperanza de e sub t por e sub t más h menos 1. Después, este con este me va a quedar menos 0,5 por la esperanza de e sub t menos 1 por e sub t más h. Y este por este es 0 en más 0,25 por la esperanza de e sub t menos 1 por e sub t más h menos 1. ¿Ahí estamos? ¿Hay alguna duda? No, hasta acá creo que voy bien. ¿Está claro? Bien. H siempre es mayor o igual a 0. En realidad no. En realidad las autocovarianzas se definen para H positivo y negativo. ¿Sí? Y de hecho, cuando el proceso es estacionario se puede probar, después lo veremos, que la autocovarianza es simétrica. O sea que gamma de 2 es lo mismo que gamma de menos 2, por ejemplo. Pero eso no siempre pasa. Pero no, se define para positivos y negativos. Pasa que si probamos, en realidad es eso, si probamos que... Ahora lo charlamos, pero en general sí, siempre lo hacemos para los positivos, porque si probás que vale para los positivos, también va a valer para los negativos. Pero ahora podemos analizar un poquito por qué es. Entonces pensemos, primero, ¿qué son estas cosas? ¿Qué son estas? Esperanza de e sub t por e sub t más h, por ejemplo. ¿Qué representa? Sí, voy a borrar acá que tengo espacio. Tenés que ver cómo son ¿Esto qué es? ¿Qué representa esto? Y sería la covarianza.
Es una covarianza. ¿Por qué es una covarianza? Si dice la esperanza de algo por algo, ¿por qué va a ser la covarianza? Porque en este caso la esperanza es 0. Claro, como tienen esperanza 0, la esperanza del producto es lo mismo que la covarianza. ¿Sí? O sea, tratan de tener muy presente que la esperanza de un producto no es la covarianza, en general, pero van a ver que, pero digo, y márqueselo porque van a ver que muchas veces vamos a hacer esto en lugar de la covarianza. De hecho, por la practicidad de trabajar con la esperanza del producto en vez de con la covarianza, muchas veces vamos a intentar que si las cosas no tienen esperanza 0, hacer que tengan esperanza 0 para que sea más fácil trabajar. ¿Sí? Entonces, la esperanza del producto en general no es la covarianza, pero si estoy con cosas de esperanza 0, sí. Entonces, en este caso, esto es la covarianza entre epsilon t y epsilon t, ni siquiera es la covarianza de esto por esto, no es la covarianza entre esta cosa y esta cosa. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa con esa cosa? Bueno, como los epsilon son independientes, y acá está el otro detalle, como los epsilon son independientes, esta cosa puede ser 0 si t es distinto de t más h, ¿sí? Porque si los subíndices son diferentes, son dos variables distintas, son independientes, en particular la covarianza es 0. ¿Sí? Y si son iguales, ¿qué es esto? La covarianza de algo consigo mismo. La varianza. Es la varianza, claro. Es la varianza de epsilon. Si t es igual a t más h. ¿Se entiende? Perdón, una Sí. pregunta. Esto me da duda. O sea, es una duda boluda, pero Dale. digo, ¿no? Si h es igual a 0, ¿no sería lo mismo que decir la esperanza de sub t al cuadrado? No. Sí. Y también, ¿y por qué te queda la varianza? Porque, de vuelta, porque la esperanza es 0. Ok, pero si digo, ¿no? Ponerle que no fuese la esperanza 0. Para vos sacar la esperanza de, no sé, de xt al cuadrado, la podés despejar teniendo la varianza y teniendo la esperanza. Sí, claro. Oiga, en ese caso sí. Pasa que como en este caso la esperanza es 0, no tenés que despejar nada. Es lo que te coincide con la varianza. Ok, perfecto. Pero si lo tuviese, lo despejo a través de eso. No puedo decir que es 0, porque no son independientes ellas mismas. No, claro, no, ahí no podés decir eso. Claro, una variable no es independiente de sí misma, digamos. Listo. Exacto. O sea, ahí la tendrías que despejar y decir, bueno, es la varianza más la esperanza al cuadrado. Pasa que como en este caso la esperanza es 0, te queda la varianza. Sí. Entonces, a ver, para h igual a 0 está claro lo que va a dar. Pasa que para h igual a 0 ya le hicimos la cuenta. Si para h igual a 0 es 1,25 era la varianza, ¿sí? Veamos qué pasa para h igual a 1. Para h igual a 1, ¿qué me queda acá? Es sub t y es sub t más 1. ¿No? O sea, para h igual a 1. Es decir, vamos a dar gamma t de 1. ¿Qué me queda acá? 0. 0 porque me queda de sub t y de sub t más 1. Son distintos, me queda 0, bien. Para h igual a 1, ¿qué me queda acá? Me queda e sub t y acá me queda t más 1 menos 1. O sea que me queda e sub t. ¿Ok? O sea que acá para h igual a 1 estos son iguales. O sea que ahí me queda así, me queda la esperanza de sub t al cuadrado. O sea que me queda la varianza de epsilon. Así que hasta ahí tengo menos 0,5 por la varianza de epsilon. ¿Sí? Para h igual a 1, seguimos. ¿Qué me queda acá? T menos 1 y t más 1. ¿Queda todo esto? 0. 0. 0. Y para h igual a 1 tengo t menos 1 y t más 1 menos 1. O sea, t menos 1 y t. No También es coinciden, 0, ¿no? así que 0. ¿Sí? O sea que básicamente gamma t de 1 es 0. Y en particular no depende de t. Pero no me alcanza con ver que esta no depende de t. Yo tengo que ver que ninguna de las, para ningún h, depende de t. ¿Sí? Ya que estamos, contesto la pregunta que me hacían sobre los negativos. ¿Qué pasa si h es menos 1? ¿Sí? Si h es menos 1 me queda t y t menos 1. No coinciden, es 0. Me queda t menos 1 menos 1. T y t menos 2. No coinciden, o sea que también es 0. ¿Ok?
Si h es menos 1 me queda t menos 1 y t menos 1. Estos sí, coinciden, no coinciden acá, pero coinciden acá. ¿Se ve? Y entonces me queda menos 0,5 por sigma cuadrado. Y acá t menos 1 y t menos 2 no coinciden, o sea que me queda 0. O sea que me queda menos 0,5 por sigma cuadrado, me queda lo mismo. ¿Sí? No coinciden acá, pero sí coinciden acá. Y entonces esa simetría hace que me den iguales. ¿Se ve eso? Pero está bien en realidad pensarlo para los negativos, porque esto no tiene que depender de t para ningún h entero, ni positivo ni negativo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con eso? Sí, no es duda, digo, a la hora de parcial, la idea es que nosotros, ponele que nos dices uno así y que nos preguntase si es estacionario en sentido débil. ¿Cuántas H's hacemos? Básicamente todas. Pasa que en los que tienen esta forma, ¿sí? En algún momento te va a dar que, básicamente, digamos, yo acá lo hago de a una H, ¿sí? Porque en realidad esto hay que analizarlo uno por uno hasta un cierto momento donde todos dan cero, ¿sí? Que tiene que ver con la forma de este proceso particular, que después cuando hablamos de tiempo, bueno, sí, los más siempre se comportan así. De hecho es algo que hasta me va a permitir en algún sentido reconocerlos. Otros procesos no les pasa eso. En otros procesos vos por ahí podés hacer la cuenta por un H genérico y te da algo así. Te da gamma de T de H es igual a 0,5 a la H. Y le haces la cuenta con H genérico sin hacerlo uno por uno y ya te da esto. ¿Sí? Entonces ahí también lo hiciste para todos. Pero técnicamente hay que hacerlo para todos. ¿Sí? No me alcanza a comer 5. ¿Ok? Claro, si vemos que vamos cambiando el H y va cambiando el valor, necesariamente tenemos que hacer varios. Claro, o sea, si no encontrás una manera de decir, bueno, porque a ver, ¿qué es lo que pasa en este ejemplo en particular? Yo ahora lo hago para H igual a 2. Creo que en este ejemplo habíamos visto que para h mayor o igual a 2 ya se hacía Ya 0. daba 0, ¿no? Porque veamos para 2, Sí, sí, t y sí. t más 2, t y t más 2 menos 1, o sea, t y t más 1, Claro, ya es distinto t también. menos 1 y t más 2, t menos 1 y t más 1. Fíjense que donde más se acercaron fue acá, que fueron t y t más 1. Todos los otros estaban más lejos todavía. ¿Sí? Claro. Y cuando le aumente al 2, con 3, 4, ya, donde más se acercan es acá, t y t más. Entonces, si le pongo h3, t y t más 2. O sea que ya a partir de 2, dan todos 0. Incluso fíjense qué pasa con los negativos, ya que me lo preguntaban hoy. Con el menos 2, me da t y t menos 2, nada. T y t menos 3, lejísimos. T menos 1 y t menos 2, ahora estos son los que más se acercan. ¿Sí? Y t menos 1 y t menos 3 están lejos. ¿Sí? O sea, ahora en los negativos los que más se acercan son estos, y con el menos 2 ya no coinciden, y con el menos 3 menos y el menos 4 menos, o sea que h, si quieren, en módulo mayor o igual a 2, me da gamma t de h igual a 0. ¿Sí? Entonces, Pero para este caso tuvimos que hacer para 0, para 1, para menos 1 y para todos los mayores todos los iguales a demás. 2 y menores iguales a 2. exacto, pero te das cuenta que Pero larga, viste todo. pero te das cuenta que los viste todos en realidad. Claro, pero viste todo obvio. Los viste todos. Si en otro caso, a lo mejor, en vez de hacer uno por uno, vos te das cuenta con que... A ver, les pongo un ejemplo para que no se sientan... Para calmar la ansiedad. O sea, ¿esto se entendió? Sí. Conclusión, ningún gamma h depende de t. Depende de h, sí, depende de h. Porque para 1 y menos 1 es una cosa, para 0 es otra cosa, que de hecho le hicimos en la varianza, y para... h en módulo mayor o igual a 2 da 0. O sea que depende de h, pero para ningún h depende de t. O sea que es estacionario, no toco varianzas. Eso está claro, digo, para contestarlo lo que me habían preguntado. No me acuerdo quién era que había. Ese menos 0,5 varianza al cuadrado de epsilon, el epsilon depende de t. Claro, pero el sigma cuadrado de epsilon no depende de t. Porque es la varianza de todos los epsilon. ¿Y por qué, digamos, vos lo que necesitas es que la covarianza no depende de t? No depende de t, pero esto no depende de t. Esto en cada caso específico, esto es un número dado. ¿Sí? Por ejemplo, todos los epsilon tienen esperanza 0 y varianza 5. ¿Y no te alcanza entonces ya con el h igual a 1 como para decir que a partir de h igual a 1 la covarianza
covarianza no depende de t, entonces se No, cumple. pero si vos haces hasta h igual a 1, ¿cómo sabes que después no te va a pasar que gamma t de 2 es igual a 3t? Ah, ok, o sea, probás ahí terminas de probar. Claro, o sea, tenés que ver todos y ver que ninguno depende de t. Con que uno te dependa de t ya no es estacionario. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Está claro esto? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Perdón, no, que pregunte ella. Yo tengo una pregunta en relación como al parcial, digamos. Sí. Si, por ejemplo, un ejercicio dice probar si es estacionario en sentido débil y ya, por ejemplo, llegué a la varianza y la varianza depende de t, ahí puedo concluir, tipo, ¿hace falta que pruebe la covarianza o...? Y no. Porque en los ejercicios lo hago para practicar, digamos, pero en el parcial nada, corre el tiempo. No, claro, digo, salvo que el enunciado pida hallar la función de autocovarianza, no sé qué, y después al final te diga decidir si es estacionario, si no te lo pide explícitamente y vos ya viste que la varianza depende de t, no es estacionario. Claro. Sí, obvio, no, Listo. eso está perfecto. Sí, obviamente, Gracias. en el parcial hay que tratar de no contestar más de lo que hace falta, por ustedes sobre todo. Claro, listo, gracias. Les comento algo de lo que les decía antes. Igual me estaban preguntando algo, o... Sí, yo te quería preguntar, yo este ejercicio lo hice, tipo, escribí covarianza, bla, bla, separé la covarianza en 4, viste, con las propiedades, y de ahí Está analicé perfecto, cada sí, está Eso igual. está bien. De hecho, te queda lo mismo. En esos lugares donde decía esperanza, te quedan covarianzas. Sí, Claro, sí, o sea, nunca escribí esperanza, escribí sí, no, covarianza está perfecto. Lo único que te puedo decir es que buenísimo. si tuvieras más términos en el XT, si fuera en vez de sub t, después los vamos a ver cuando veamos nomás, es sub t menos algo de sub t menos 1 menos algo de sub t menos 2, a lo mejor con las covarianzas te podés volver medio loca, ¿sí? Pero, y de la otra manera, estás haciendo una distributiva y por ahí lo tenés más sistematizado. En realidad la cuenta es la misma, ¿sí? Es como que vos, con lo de las covarianzas, estás haciendo como una distributiva. Pero por ahí uno tiene más sistematizado el decir, bueno, esto por esto, esto por esto, esto por esto, entonces por ahí es más fácil. Pero si lo haces con la covarianza no hay ningún problema, está perfecto igual. Sí. Buenísimo, gracias. Buenísimo. Esto, yo tengo xt igual, supongamos que misma situación, los epsilon son así, todo igual, ¿sí? Y tengo xt igual 0,5 xt menos 1 más epsilon. ¿Sí? Fíjense que en este caso, ahí supongamos que x0, necesito 1, supongamos que x0 es igual a 0. Supongamos que x0 supongamos que sabemos que la esperanza de x0 es 0. ¿Ok? Entonces, la esperanza de x1 es 0,5, la esperanza de 0,5 por x0 más epsilon 1. ¿Cuánto da eso? 0. 0, porque la de este es 0 y la de este es 0 porque estos son todos 0. Bien. La esperanza de x2, ¿qué va a dar? También 0. 0, porque va a ser 0,5 por la de x1 más epsilon 2. Van a ser, bueno, les dejo a ustedes para que escriban lindo que en este caso la esperanza de xt es 0 para todo t. ¿Sí? Eso no es difícil, pero quería ir al tema de las autocovarianzas. Por eso quería mostrar primero que la esperanza es 0. Entonces, la esperanza de los xt es 0. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con las autocovarianzas? Ahora, ahí la varianza, ¿no? Si la calcularías, la varianza te va a quedar distinta a, por ejemplo, no sé, la varianza de x0. Que debería ser dato, ¿no? La varianza de x0 debería ser dato, sí. En este caso debería ser dato. Pero ponele que te da distinta. Eso es un caso como trivial. No es que porque porque la de x0 te dio distinta, vos vas a suponer que el proceso no es estacionario. Exacto, sí. Ok, la de 0 siempre es como, digamos, es el punto inicial, no, pero bueno, no es que la compares con la de No, 0. bueno, técnicamente, si incluís el x0 no sería estacionario. Y sería estacionario si excluís el x0. La verdad es esa. Ok. Sí. O sea, ¿Y lo por aclaramos qué? con palabras, lo que suponemos y listo. Sí. Y perdón, ¿por qué esperanza de epsilon 1 te dio 0 también?
Porque los estoy suponiendo de vuelta que los epsilon todos tienen esperanza 0. Ah, ok. ¿Sí? No, les voy a hacer líos con este ejemplo. Dejémoslo porque lo vamos a ver más adelante. No lo voy a hacer porque les voy a hacer líos. Aténganse a lo que ya vimos y... Porque si no, en serio, voy a variar y prefiero no hacer líos. Porque hay un par de detalles acá medio técnicos. Olvídense. Sí. Ok. Cuando decimos que es en sentido débil, implica que también es en sentido fuerte, ¿no? No. Al revés. Al revés. Porque el sentido fuerte es que vos agarrás f de x1, x2, qué sé yo, k, y te da la misma función de distribución conjunta que si haces x1 más h, x2 más h, xk más h, para todo h y todo k. ¿Sí? O sea, para cualquier para cualquier dimensión de la función de distribución conjunta y para cualquier desplazamiento que le pongas. Entonces, en particular, ¿eso qué implica? Bueno, primero, si tomo k igual a 1, ¿qué significa esto? Este es el k, ¿no? Bueno, o sea, sería como, no es la conjunta, es claro, la es de es la marginal. Claro. Que f de x1 es igual a f de x1 más h para todo h. O sea que lo que estoy diciendo con esto es que todas tienen la misma distribución. Todas las variables tienen la misma distribución, ¿no? Claro. O sea, todas las xy son idénticamente distribuidas. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué me garantiza? Bueno, me garantiza, en particular, si tienen la misma distribución, de acá lo que puedo concluir es que entonces todas tienen la misma esperanza y todas tienen la misma varianza. O sea que xt y varianza de xt no dependen de t. ¿Sí? Sí. Si quieren pongamos, pueden poner t en vez de h si les resulta más cómodo. Pero básicamente si todas tienen la misma distribución marginal, digamos, todas tienen la misma esperanza, todas tienen la misma varianza. Listo. O sea que la estacionariedad en media y en varianza es una consecuencia de la estacionariedad fuerte. ¿Sí? Sí. Y la estacionariedad en autocovarianzas también. ¿Por qué? Porque si tomo k igual a 2, por eso se habla de estacionariedad de primer y segundo orden también. Si tomo k igual a 2, me queda que f de x1 y x2... Sí, lo voy a hacer así, vamos a ver que en realidad... A ver, que f de x1 y x2 es igual a f de x1 más h y x2 más h para cualquier h. Igual te cambiaré la h porque los voy a confundir. En vez de h voy a poner t. ¿Sí? Porque va a coincidir más con la notación que estamos usando. No quiero confundir y mezclar notación. Entonces pongamos t y ahora sí queda como más claro que es t. Entonces acá pongo t y acá pongo t. ¿Estamos? O sea, el desplazamiento es t. Entonces, de acá, algo que puedo calcular, ¿cómo sería en un proceso de Bernoulli? Es un ejercicio de la guía. ¿Cómo sería qué cosa? Bueno, ahora charlamos. De acá que concluye, ¿qué puedo calcular usando la función de distribución conjunta? Bueno, entre muchas otras cosas puedo calcular la covarianza. ¿Sí? Así como la esperanza y la varianza sí las podía sacar de la distribución marginal. Para la covarianza necesito la conjunta entre las dos variables. ¿Sí? Entonces, de acá puedo calcular algo que puedo calcular usando esto. ¿Sí? Es una de las muchas cosas que puedo calcular usando la distribución conjunta. Por eso la implicancia va de sentido fuerte a sentido de que si es fuerte es débil. Porque de las infinitas cosas que yo podría sacar de información de acá, entre ellas van a estar las covarianzas. ¿Se entiende? Ahora completo el razonamiento, pero algo que puedo sacar acá, una de las muchísimas cosas que puedo sacar, es la covarianza. ¿Se entiende? Ahora, con la información solo de la media, la varianza y la covarianza, no puedo deducir todas las posibles distribuciones conjuntas finitas. ¿Se entiende eso? Por eso, conocer que ese sentido débil no me alcanza para concluir el sentido fuerte, si al revés. Yo de acá lo que puedo calcular es la covarianza entre x1 y x2
y puedo concluir que va a ser la misma que la covarianza entre x1 más t y x2 más t para cualquier t. O sea que la covarianza entre dos consecutivas no depende de t. ¿Quién es la covarianza entre dos consecutivas? Entre una y la que le sigue. Es gamma 1, es gamma de 1. ¿Se entiende? Lo que yo concluiría acá es que gamma de 1 no depende de t. Es decir, es la misma la covarianza entre x1 y x2 que entre x5 y x6 o que entre x104 y x105. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí, más o menos? ¿No? Sí, sí, perfecto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cómo concluiría? Pero fíjense que solo saqué gamma 1. ¿Cómo concluiría las otras? Bueno, básicamente el razonamiento sería, si tomo k igual a 3, me queda la de x1, x2 y x3. ¿Sí? Y de esa, puedo, tomando límite de la del medio, sacarme la de x2 de encima. ¿Sí? O sea, pasar como a la marginal de x1 y x2. ¿Sí? Y entonces tengo que la covarianza de x1 en particular de acá puedo ver cuánto es la covarianza de x1 y x3, y de acá puedo ver cuánto es la de x1 más t, x3 más t, y van a ser iguales porque tienen la misma distribución conjunta. Y entonces, acá hay 2 de diferencia, por lo tanto lo que me dice es que gamma de 2 no depende de t. Y siguiendo el mismo razonamiento, con k igual a 4, 5, etc., yo puedo ver que ninguna autocovarianza, o sea, para cada h, la autocovarianza no depende de t. ¿Se entiende? O sea, ¿qué puedo concluir? Que si cumple la definición de estacionariedad en sentido fuerte, cumple la de estacionariedad en sentido débil. Ahora, al revés no, porque con la esperanza, la varianza y las autocovarianzas no me alcanza para deducir toda la distribución, o todas las distribuciones conjuntas. ¿Se entiende? Es como poca información. Si quieren una analogía, si yo tengo una función, ¿puedo calcular su polinomio de Taylor de orden 2? Sí. Si tengo una función derivable, las veces que sea, puedo calcular su polinomio de Taylor de orden 2. ¿Sí? Pero si tengo su polinomio de Taylor de orden 2, no puedo deducir completamente quién es la función. Solo tengo una aproximación. Esto, de alguna manera, es como conocer la esperanza, la varianza y las autovarianzas, es como tener un polinomio de Taylor de orden 2 de la función de distribución. O sea que la conozco, pero hasta ahí nomás, me faltan cosas. ¿Sí? Podría ser que en esos órdenes mayores haya una dependencia de t. ¿Se entiende la idea? Por lo menos la analogía. Por eso, estacionariedad en sentido fuerte implica estacionariedad en sentido débil, pero al revés no. Porque en el otro caso, son menos las cosas que yo sé que no dependen de t. No puedo garantizar que ninguna dependa de t. ¿Ok? ¿Está claro? A ver, Juan Cruz me dice cómo es sería un procesador. ¿Cómo sería qué cosa, Juan Cruz? ¿Cómo sería? ¿Probar que sentido fuerte? Básicamente lo que probás es que todas estas, como son independientes las variables, todas estas son el producto. Es f de x1 por f de x2 por f de xk por independencia. Y entonces, y como todas son iguales, en realidad todas son idénticas porque son todas Bernoulli. O sea, todas estas serían la función de distribución. O sea, si vos le llamás, no sé, si vos le llamás b de t a la b por Bernoulli, digo, ¿no? b de t es la función de distribución de la distribución de Bernoulli de parámetro p. ¿De qué función es? Bueno, es esta, ¿no? Es la que vale 0,
acá salta 1 menos P, y en 1 salta de vuelta, salta P y llega al 1. Eso no lo puede escribir con una llave, ¿sí? Pero bueno, es una función. Supongamos que esa función se llama B de t. Bueno, esta va a ser B de t a la k. Y esta también va a ser B de t a la k. Entonces son iguales para todo t, todo k. ¿Se entiende? Uso la independencia en ese caso. ¿Qué es esta cosa? No sé, no importa. ¿Cómo? No, más en general. No, cuando no son independientes tiene que estar, como que la estacionalidad en sentido fuerte tiene que surgir del enunciado, ¿sí? Por ejemplo, te tiene que decir, teniendo en cuenta, como que básicamente el enunciado te tiene que decir claramente que es estacional en sentido fuerte. Si no, en general es como, no es algo que vayas a poder deducir. Sí, no. O sea, como que tiene que ser obvio en el enunciado, te tiene que decir, esto es tal cosa para todo t. Te tendría que decir el enunciado, para que vos puedas estar seguro de que estaciona en sentido fuerte. Si no, no. O sea, tiene que haber alguna manera de estar seguro de que esto pasa. Y en general no tenés manera de hacerlo así. ¿Sí? En una de Markov, por ejemplo, lo podés deducir escribiendo esto en función de las condicionales. ¿Sí? Es medio molesto de hacer, pero uno podría, si es de Markov, por ejemplo, en un proceso de Markov homogéneo, ¿sí? Es decir, donde las probabilidades de transición no dependen de t, uno podría escribir esto en términos de las probabilidades de transición. ¿Sí? Por ahí lo podrías hacer en todo caso, en vez de para la F, lo haces para las probabilidades puntuales, y decís, y ves que eso no depende de t, porque no depende de... Básicamente porque las probabilidades de transición no dependen de t. En ese caso, te quedaría estacionario en sentido fuerte. Siempre que además tengas que el P sub 0 es estacionario y todo eso. Pero tampoco se compliquen tanto. Esto es como para entender los conceptos. Pero no hay muchos trucos más ahí. Como que tiene que estar claro en el enunciado que es estacionario en sentido fuerte. De todas maneras, en términos prácticos, la estacionalidad en sentido fuerte es demasiado fuerte. ¿Sí? Van a ver que, por ejemplo, cuando hagamos modelos de serie de tiempo, va a ser importante la estacionariedad para poder hacer inferencia, básicamente la estacionariedad va a permitir que los procesos sean ergódicos y que por lo tanto con una sola serie de tiempo podamos hacer inferencia, ¿sí? Podamos estimar la media y eso, y para eso vamos a necesitar la estacionariedad, pero solo vamos a pedir la estacionariedad en sentido débil, ¿sí? No más. Bueno, cuéntenme qué más, si es que hay más. Hoy te acordás que te pregunté lo del tema, al principio de todo, lo de la distribución estacionaria y límite. Está bien decir que si encontrás que, bueno, si está el autovalor asociado al 1, debería existir distribución estacionaria. ¿Vos decís que el proceso es estacionario o decís que una determinada distribución es estacionaria? Esa distribución es estacionaria. El proceso puede no ser estacionario y en general en las cadenas de Markov no lo es, a menos que tu P sub 0, tu P de 0 sea esa distribución estacionaria. O sea, si tu distribución inicial no es estacionaria, X0 se distribuye diferente que X1. Sí, seguro. Y entonces Ok. ya no es estacionario. Perfecto. ¿Entiendes? O sea, sí o sí, para que todo el proceso tiene que ser porque coincide con el P sub 0. Claro. O sea, el P sub 0 es una distribución estacionaria. Claro, ese es el caso en el que el proceso es un proceso estacionario. Perfecto. Si no, no es estacionario. No es estacionario, pero es como estacionario en el largo plazo. ¿Sí? Que eso tiene un poco que ver con la ergodicidad, que después lo vamos a charlar de vuelta cuando vemos series de tiempo. ¿Sí? Es como, no es estacionario, pero se va apareciendo cada vez más, como va tendiendo a una distribución límite. A partir de cierto momento, no es estacionario, pero casi. Es decir, depende de t, sí, pero cambia muy poco. O sea, porque cuando está muy estabilizada ya la distribución, digamos,
¿sí? Cuando tomas un T grande, lo que cambia es muy poquito. Entonces la distribución de P sub 100, P de 100, P de 101, P de 102 son la misma, no, pero son recontra parecidas. Entonces es como que está tendiendo a ser estacionario, ¿sí? Y eso tiene un poco que ver con el concepto de ergodicidad y es lo que permite que después uno pueda estimar la medida de la distribución límite y cosas por el estilo usando una cadena bien larga, ¿sí? Ok, clarísimo. Y después, esto de distribución fuerte, nosotros no lo probamos en general para los ejercicios de la guía. En el parcial vamos a tener que probarlo. Lo hicimos solamente en el caso de Bernoulli porque lo podíamos hacer usando la independencia y eso. Es más difícil, sí, ¿El ¿no? resto me escuchan bien? Sí. Entonces, yo escucho. sí, sos vos, Paula. Sí, yo escucho bien. Listo. No, entonces, fíjate, probá de salir y volver a entrar cualquier cosa. Entonces, sí, no, en general no. O sea, probamos estacionaria débil, que es la más. Tiene que ser un caso así donde se pueda probar fácilmente, si no, no hay manera. Porque insisto, no. Ok. No, que a lo mejor no hay manera, digamos, en otras cosas no se puede probar porque no hay manera de probarlo. Piensen que yo les dije algo en la primera clase de procesos estocásticos, de hecho lío buscando cómo era B a la K. Sí, no hace falta, sí, a ver, no hace falta, digamos, porque lo que va a estar en claro es que yo que le llamé B de T y por ahí no es una muy buena idea, ¿sí? Si querés llamarle B de X, ¿sí? Porque esa es la variable auxiliar, básicamente, ¿sí? Pero no importa, lo importante es que si es siempre la misma función, no va a depender de T, ¿sí? Así que no hace falta que busques la forma, básicamente, igual no es nada raro. La forma es, para los menores a 0 es 0, para los que están entre 0 y 1 es 1 menos P a la K, y para los que están entre 1 y más infinito es P a la K. No, perdón, es 1, ¿sí? Es 1. Así que tampoco es rara, es complicada la fórmula, pero digo, la cosa es que no depende de T. Si querés aclararlo y está bien. Sobre lo otro, lo que decía es, acuérdense que en la primera clase de procesos estocásticos lo que nosotros dijimos es que un proceso queda completamente definido, ¿sí? Su estructura de probabilidad, por el conjunto de todas las familias de distribuciones conjuntas finitas, es decir, de todas las distribuciones marginales, todas las distribuciones conjuntas de A2, todas las distribuciones conjuntas de A3, todas las distribuciones conjuntas de A4 y así sucesivamente. Lo cual no quiere decir que siempre que trabajemos con un proceso lo vayamos a caracterizar completamente, ¿sí? Cuando yo les digo epsilon t son variables aleatorias independientes y íntegramente distribuidas con esperanza cero y varianza tanto, y la xt es lo que teníamos antes, es sub t menos 0,5 de t menos 1, yo no estoy caracterizando completamente el proceso. No tengo manera, por ejemplo, de saber cuál es la distribución de x1. Porque de hecho no estoy diciendo cuál es la distribución de epsilon t. Podría ser una normal, podría ser una uniforme, podría ser discreta, cualquier cosa, ¿sí? Con esperanza 0 y varianza 5. Con lo cual, si bien la manera de caracterizar, se puede caracterizar completamente la distribución de probabilidad, digamos, la estructura de probabilidad de un proceso mediante el conjunto de todas las funciones de distribución conjunta finitas, y además tengo un teorema que me dice que si elijo esas distribuciones conjuntas finitas de manera, sin hacer pavadas, sin meter incoherencias, digamos, que básicamente lo que se llama una familia consistente, existe un proceso, se puede definir teóricamente un proceso con esas características, pero eso no significa que siempre que trabajemos con un proceso lo vayamos a caracterizar completamente, ¿sí? Y de hecho muchas veces no. Cuando yo les digo el proceso es este, no lo estoy caracterizando completamente. Es decir, existen muchísimos procesos distintos, infinitos, que podrían ser este, ¿sí? Entonces en ese caso no tengo manera de probar la estacionalidad de sentido fuerte tal vez, porque no sé exactamente cuál es la distribución. ¿Se entiende? O sea que no estamos diciendo, es como cuando ustedes hacen un ejercicio de los básicos, les dicen, bueno, se tiene una variable aleatoria con esperanza 5 y varianza 8. ¿Hay una única distribución posible? Ahí no, hay infinitas, ¿sí? Pero bueno, evidentemente para el ejercicio ese, lo único que importa es eso. ¿Está claro? Perfecto, yo tengo una pregunta que no estaba cuando explicaste lo de distribución estacionaria porque estaba cursando y me conecté a las 11. Sí, sí. La distribución estacionaria es cuando es un autovector asociado al autovalor 1. Sí. Y puede haber más de uno. Puede haber más de uno si uno es múltiple.
Claro, si uno es un autovalor múltiple. Sí, porque Perfecto. si fuera simple vos tenés infinitos autovectores, pero hay uno solo que es una distribución. Sí. Claro, perfecto. Y mi pregunta es, ¿está asociada, digamos, cuando hay más de uno? Pues creo que me di cuenta haciendo los ejercicios que, digamos, la suma de esas distribuciones estacionarias dan en el límite, digamos, da la distribución límite. Sí, a ver, puesto un poquito más ordenado. Vos tenés infinitas distribuciones estacionarias, ¿sí? Cuando Sí. tenés el autovalor igual a 1. Que básicamente son todas las posibles combinaciones lineales de esos dos autovectores, o tres, o los que sean, independientes, que sean distribuciones, porque además tienen que después ser distribuciones. Pero tenés infinitas, ¿sí? Si vos tenés distribución límite, esa distribución límite es necesariamente una de esas infinitas distribuciones estacionarias. Ok, perfecto. Siempre. Gracias. Siempre. Perfecto. Genial, gracias. Para que se hagan una idea geométrica de qué es esto de que haya más de una, supongamos que yo tengo que B1, que tengo lambda 1 y lambda 2 igual a 1, y lambda 3 igual, no sé, lo que sea, un medio, para no complicarla, ¿sí? Y que tengo B1 es el 1, 0, 0, B2 es el 0, 1, 0, y B3 no me importa, ¿sí? ¿Cuáles van a ser cuáles van a ser todas las distribuciones estacionarias? Bueno, todos los autovectores asociados al 1 que sean una distribución. Es decir, básicamente todas las combinaciones lineales de estos dos, porque cualquier combinación lineal de estos dos también es un autovector. Si este es un autovector asociado al 1 y este es un autovector asociado al 1, cualquier combinación lineal también es un autovector asociado al 1. Entonces, todas las combinaciones lineales de los dos, pero ojo, que tienen que ser distribuciones, ¿sí? Básicamente lo que veo que me va a dar alfa 0, 0, alfa beta 0. ¿Van a ser esas distribuciones? ¿Ok? Sí, genial. Eso debería sumar 1. Pero que exactamente, con alfa y beta sumando 1. Gráficamente, ¿eso qué es? Bueno, es como decir, yo tengo el 1, 0, 0 es este vector. El 0, 1, 0 es este vector. Estoy en R3, o sea que tengo que dibujar el espacio, pero tengo este es B1, este es B2, y básicamente son cada punto del espacio es un vector, ¿sí? Cada punto del espacio cuyas coordenadas suman 1 es una posible distribución, no distribución estacionaria. Pero digamos, cada alfa beta gamma con alfa beta gamma sumando 1 y todas no negativas, ¿sí? Eso es una posible distribución. Si grafican eso, les queda algo así. Les queda lo que se llama un simplex, que es esto, es como este triangulito, es un pedazo de plano, ¿sí? Todos los puntos de ese triangulito son posibles distribuciones de R3, ¿sí? Son combinaciones de tres valores no negativos que suman 1. ¿Sí? Eso es fácil ver que es el plano alfa más beta más gamma o x más y más z igual a 1 y que es solo la parte del primer octante donde todas las coordenadas son no negativas. ¿Ok? De todas esas posibles distribuciones infinitas pero no cualquier cosa, digo. Son infinitas pero no pueden ser cualquier cosa. De todas esas infinitas que están ahí, todas estas, en este caso, son las estacionarias. ¿Sí? Y en este caso pasa porque el 1 es autovalor doble, que tengo infinitas. En otros casos, en los que el 1 es autovalor simple, tal vez hay, de todas estas, hay un solo punto que es una distribución estacionaria. ¿Sí? Entonces, Perfecto. estas son las posibilidades. Genial, gracias. Bien, de nada. Bueno, ¿qué más? Profe, yo tengo una duda de la última guía, la de los procesos de Poisson. Sí, sí. Cuando calculamos nos pide probabilidades, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, hay un ejercicio que dice x1 menor o igual a 1 y x3 igual a 4, que lo vimos en clase. Ahora, Pero mi duda probabilidad de es, ¿por x1 qué siempre...? menor o igual a 1 Sí, y x3 igual a 4. igual a 4, ok. Nosotros lo que hicimos ahí fue hacer x1 menos x0, me parece. Sí. Y mi consulta es, ¿por Y qué no x3, puedo hacer sí. directamente...? x3 menos x1. Sí, pero mi consulta es, ¿por qué no puedo hacer directamente x1 menor o igual a 1?
O sea, haciendo lambda por 1, ahí tengo la intensidad y hacer E a la menos lambda por lambda a la 1. Y El tema es que vos multiplicarlo acá, con el de el tema es que vos acá tenés una probabilidad conjunta, Sí. de dos variables que no, y digamos, es una probabilidad conjunta de dos sucesos que no son independientes. Este suceso y este suceso no son independientes básicamente porque x1 y x3 no lo son. Ok. Entonces, no te puedes mandar a hacer la probabilidad de uno solo de ellos porque no te sirve eso para hacer el cálculo de la probabilidad. Lo que tenés que ver primero es cómo escribís esto en términos de probabilidades de sucesos más simples. Y es por eso que lo que se hace es hacer menos x0. Exacto, porque al armarte los incrementos que no se solapan, podés usar la independencia para separarlo con el producto de dos probabilidades. Listo, era eso nomás. Después, cómo resolverlo lo entiendo, pero no entendía por qué hacíamos Repasemos eso. un minuto cómo sería esto entonces. Lo que yo hago es, en vez de tomar x1 y x3, tomo, o sea, acá tengo 0, 1 y 3. Es tomar x1 o x1 menos x0, si quieren escribirlo así para que sea más claro que es un incremento, pero eso es lo mismo, y x3 menos x1. Entonces lo pongo como la probabilidad de que x1 o x1 menos x0, como quieran, le pase algo, y que x3 menos x1 le pase algo. ¿Sí? Ahora vemos que algo, pero la cosa es que ahora sí, como estas dos variables son independientes, por incrementos independientes, puedo decir que es la probabilidad de esto por la probabilidad de esto. ¿Sí? Y ahí sí después resuelves cada uno por separado. Obviamente lo que tengo que analizar es, bueno, los casos, si x3 menos x1 es 4, y x1 menor o igual, o sea, si hasta acá tengo 4 y acá tengo menor o igual a 1, pueden ser dos opciones, pueden ser 0 o 1. ¿Sí? Si es 0 y acá es 4, es, o sea, las opciones de esto son básicamente que x1 menos x0, esperen que no se ve nada, las opciones son que x1, opción 1 es que x1 menos x0 sea 0, y x3 menos x1 sea 4. ¿Sí? Si quieren lo podemos descomponer así directamente. Está bien. O sea, tomo una de las dos opciones y resuelvo una. No tengo que... tengo que considerar las dos. Hay que considerar las dos, o sea, porque para que pase esto es lo mismo. A ver, si quieren, hagámoslo en todos los pasos para tenerlo más claro. Que x1 sea menor o igual a 1 y x3 sea igual a 4 es lo mismo que decir que x1 es igual a 0 y x3 es igual a 4, o x1 es igual a 1 y x3 es igual a 4. ¿Ok? O sea, el x1 menor o igual a 1 lo reparto en dos, 0 o 1. El otro lo dejo igual. ¿Ok? Digo, acá sería así. Esto, o sea, pasan dos cosas. O esto es 0 y esto es 4, o esto es 1 y esto es 4. Todavía sin meterme en los incrementos. ¿Ok? Porque esto es 0 o es 1. Entonces, si esto es 0 o 1 y esto es 4, es o esto es 0 y esto es 4, o esto es 1 y esto es 4. Es como que distribuyo el i. ¿Ok? ¿Ya estamos? 1 porque 1 o 3. No, yo preguntaba por el final ahí, que no eso, leía lo sí. que decía. 3, Eso. perfecto. Es 0, 1, 3. Acá, x3 igual a 4. Entonces... No, sería igual a 3. No, porque estoy haciendo hasta x3, acá, porque tengo x3, no tengo el incremento. Claro, x3 menos 1 Obvio sería que 3. el 0 este corresponde a un 4K y el 1 este corresponde a un 3 acá, pero del incremento. Pero el x3 sigue siendo 4. Ok. ¿Entiendes? O sea, todavía me volví un paso atrás y todavía no hice lo de los incrementos. Digo, para primero sacarme encima el problema del menor igual. ¿Sí? ¿Qué hago? Considero todos los casos. Si fuera menor o igual a 5, obviamente tendría que considerar 6 casos. ¿Sí? No, está ahí, ya entendí. Pensé que había entendido todo mal. Dije, ok, estoy mal. Tal cual. No, o sea, volví atrás y digo, bueno, saquémonos primero de encima este problema.
¿Cómo lo hago? Y separando en las dos opciones, que x1 sea 0 y que x1 sea 1. ¿Sí? Ahora, este O lo puedo convertir en una suma porque esto y esto son excluyentes. O sea, si pasó esto, no pasó esto y viceversa. ¿No? O sea, porque x1 o es 0 o es 1, no puede ser las dos cosas. O sea que básicamente esto lo convierto en una suma. ¿Sí? Y ahora sí, cada uno de estos, tengo que hacer los dos, no puedo hacer uno solo. Y cada uno de estos lo puedo escribir con incrementos. ¿Sí? O sea, el primero va a ser la probabilidad de que x1 sea 0, o que x1 menos x0, como quieran ponerlo, y que x3 menos x1 sea 4. ¿Sí? Esto es este. Y después el otro va a ser la probabilidad de que x1 sea 1, y que x3 menos x1 sea 3. Y ahora sí, por incrementos independientes, es esto por la probabilidad de esto, y es esto por la probabilidad de esto. ¿Sí? Y ahora sí, esto es una Poisson tanto, esto es una Poisson tanto, lo mismo. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Belén, ¿se entiende también? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno. ¿Algo más? Por mí no, profe, gracias por la clase. No, por favor. Sí, yo también ya terminé de preguntar, Bueno. gracias. Bueno, bien. Bueno. Vamos, después lo subo igual por cualquier cosa. Cualquier cosa, voy a tratar de mañana pegar una mirada al foro por si surge algo. Pero bueno. Si surge alguna duda, la subimos al foro o te la mandamos. Sí, por suban al mail. foro. Suban al foro. Ok. Si ven que no contesto, última me mandan un mail, pero... Dale, porque perfecto. yo mañana voy a tratar de mirarlo. Ok, gracias por darnos la clase hoy. No, de nada, por favor. Bueno, buen fin de semana, dentro de lo que se pueda. No, el lunes hablamos. Gracias, buen fin de semana. Chao, De nada, gracias. buen fin de... Hasta luego. Chao, gracias. De nada. Chao, chao, muchas gracias. Chau, chau.